El siguiente programa puede contener imágenes susceptibles para algunas personas. Sugerimos discreción. El día de hoy en Clínica de Animales te contaremos la historia de Ronnie, un perrito que fue atropellado cuando por un descuido se escapó de su casa. También si tienes un conejo como animal de compañía, te diremos la importancia de cuidar que no caigan en sobrepeso. Esto es Clínica de Animales. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Clínica de Animales. Para comenzar este programa les preguntaré, ¿qué hacen con sus animales de compañía cuando llegan visitas a casa? Espero que nunca las pierdan de vista, ya que un descuido es suficiente para que éstas tengan un accidente. Conozcamos la historia de Ronnie aquí en Clínica de Animales. Soy dueña de Ronnie. Mi perrito tiene 6 meses de edad, es cruza de Pug con Yorkie. La verdad yo digo que salió muy bonita la cruza porque a mí me enamoró desde que lo vi. Me encantó, chiquito, hermoso y me lo llevé a casa. Mi hijo se encariñó con él muchísimo y bueno, pues Ronnie es su adoración, también de toda la familia, lo queremos muchísimo. Desafortunadamente hace un mes más o menos le ocurrió un accidente, lo atropellaron y bueno, se le fracturó su patita derecha. Fue ahí un descuido de toda la familia, había una reunión y se salió. Corrimos atrás de él, pero pues no logramos llegar a tiempo y lo atropellaron. Inmediatamente de ahí fue que la primera persona que nos recomendaron, le llamamos a un veterinario para que lo atendiera y nos dijeron que tenía 2 fracturas en ese momento, que tenía una fractura en la zona pélvica y otra en su pata derecha. Y bueno, pues de ahí ya surgieron varias situaciones muy complicadas porque pues este veterinario realmente le dio un muy mal seguimiento al parecer, que me había comentado que su huesito iba a soldar por sí solo, que era lo más probable porque era cachorro. De repente me comenta que ya empiece a considerar el gasto de la operación. Entonces pues eso ya para mí ya significó como una señal de alarma o de llamada de atención. Y fue que consideré ver a otro veterinario. Ronnie llega, desde mi perspectiva, mal manejado. De entrada trae un vendaje mal colocado por debajo de la fractura. Y bueno, ese va a ser el primer factor por el cual él no ha evolucionado. Los vendajes realmente son pocos los casos en los que se llegan a utilizar. Y rara vez se llega a utilizar en un caso como este. Y si aparte de eso le sumamos que el vendaje está mal colocado y está generando un peso extra en la patita de Ronnie, entonces eso hizo que el hueso se separara todavía más. Pues ya con el nuevo veterinario que lo está viendo ahora, nos dice que pues hay que operarlo de igual forma, pero pues ya es más complicado. Las probabilidades de que la operación salgan bien pues ya disminuyeron bastante, ¿no? Ya revisé la placa de Ronnie, su primera radiografía, y bueno, hay varias cosas que no están correctas del todo en su seguimiento. Primero, solamente traes una toma radiográfica, lo cual es incorrecto para el diagnóstico de una fractura. Lo segundo es que por ser cachorro, las líneas que te marcó el médico como posibles fracturas de cadera realmente son líneas de crecimiento que apenas están osificando, apenas van a cerrarse, entonces no son fracturas. Sí hay una fractura justamente por arriba de la rodilla, sobre el fémur. Y bueno, en esta placa sí se ve una separación considerable. Un paciente de esta magnitud, con esta intención de fractura, realmente se debió de haber resuelto mediante cirugía desde un comienzo. Es muy difícil que solde con un simple vendaje. Y lo segundo que estoy viendo es que el vendaje viene por debajo de la articulación, lo cual le va a generar una tracción hacia abajo y va a separar todavía más esta fractura. Entonces, bueno, ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a tomar una radiografía para ver en qué condiciones se encuentra y vamos a hacer las 2 tomas, tanto la toma craneal como la toma lateral, para determinar en qué situación se encuentra actualmente esta fractura y cómo ha evolucionado en estos días.
Bueno, ya tenemos aquí la radiografía que tomamos el día de hoy de Ronnie. Y bueno, hay varias cosas que resaltar aquí. La fractura sigue siendo muy evidente. Ya tenemos las dos tomas, lo que les comentaba, una toma lateral y una toma craneal. Y bueno, en la toma lateral vemos una separación de 3 milímetros por lo menos de separación del hueso, lo cual nos indica que la fractura sigue ahí, que no ha habido regeneración, no ha habido reparación de la fractura. Sin embargo, ya tenemos remodelación ósea. ¿Esto qué quiere decir? Que el hueso está cicatrizando, aunque esté separado, está empezando a cicatrizar. Ya vemos en la toma craneal también reparación, ya vemos respuesta del tejido. Y esto es un poco en contra de Ronnie, porque va a dificultar la cirugía, va a dificultar la recuperación del paciente, ¿no? Y hace que el pronóstico sea todavía un poquito más reservado. Aquí vemos el vendaje que trae Ronnie de su primer médico y vemos que está justamente por debajo de la articulación. El vendaje termina aquí, la fractura está aquí arriba. ¿Qué está ocurriendo? Que este vendaje le está generando un peso y está jalando la patita de Ronnie. Entonces hace que este hueso se separe todavía más. Los vendajes, cuando tenemos este tipo de fracturas, deben de ir más próximos a la articulación de la cadera. Tendría que venir hasta acá arriba el vendaje para proteger muy bien la articulación y terminar posiblemente aquí. Entonces, bueno, tenemos un vendaje mal aplicado y bueno, eso también va a jugar un poco en contra de su recuperación de Ronnie. Bueno, pues ahorita que ya el veterinario me muestra las nuevas placas y me comenta el diagnóstico, pues me siento un poco triste por toda esta situación de que, pues, si se hubiera atendido antes, sus posibilidades de salir mejor de esta cirugía eran mucho mayores, ¿no? La verdad sí, con un poquito de impotencia como por no haber buscado esta segunda opinión a tiempo. La resolución que vamos a plantear con él, la más adecuada por el tiempo de evolución, por las características del perrito, por el peso, será aplicar un par de clavos cruzados. Son unos clavitos que entrarán, clavos quirúrgicos que entrarán justamente sobre la superficie articular e irán hacia el fémur tratando de aproximar el hueso y mantenerlo unido. La otra posible solución sería tal vez que sería la más drástica y la última que recurriríamos, sería amputar todo el miembro. Esto, si es que no lográramos hacer que cicatrizara ese hueso, que pudiera tener una remodelación, un callo que le pueda dar la estabilidad a la articulación. Haremos lo que sea necesario para que Ronnie esté mejor y todos los cuidados que sean necesarios, pues para que él esté bien. En estos momentos, Ronnie va a ser sometido a cirugía para tratar de corregir esta fractura, aunque su pronóstico es bastante reservado e incluso se habla de que podría perder esta extremidad, debido a que el primer médico que lo trató no le dio un diagnóstico y un tratamiento adecuado. Vamos a hacer una pausa y regresando conoceremos más acerca de esta historia aquí en Clínica de Animales. Ronnie es súper inquieto. Desafortunadamente hace un mes lo atropellaron. En la toma lateral vemos una separación de 3 milímetros por lo menos de separación del hueso, lo cual nos indica que la fractura sigue ahí, que no ha habido regeneración. La resolución que vamos a plantear con él, la más adecuada, será aplicar un par de clavos cruzados. Y bueno, ya en casos extremos de que no cicatrizara el hueso, aún con todas las técnicas que podamos aplicar, sería amputar todo el miembro. Estamos de regreso en su programa Clínica de Animales. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales de Capital 21 y que pueden ver este y otros capítulos ingresando en nuestro canal en YouTube. En unos momentos más conoceremos cuál es el destino de Ronnie y si es que es necesario amputarle este miembro debido a este mal diagnóstico que tuvo en un principio. Pero antes, si es que ustedes tienen un conejo como animal de compañía, seguramente los ubican por ser pachones y regordetes. Sin embargo, es importante cuidar que no caigan en sobrepeso. Conozcamos esta historia de este pachón amigo aquí en Clínica de Animales. Darky es un conejo gigante flandés. Es realmente un conejo bastante grande, enorme. Son animales bastante inteligentes
son animales un poco nerviosos, entonces hay que tener mucha paciencia con ellos, pero realmente son bastante simpáticos. Cuando llega uno y les habla para comer, van, corren, son realmente muy juguetones, a diferencia de que mucha gente cree que un conejo es aburrido. En realidad es un mundo diferente. Yo vine porque tenía un problema en las patas, como unos callos, y vine a ver realmente cuál era la causa de ese pequeño problema que él tenía. Darky vino a consulta porque a su propietaria le preocupaba un poquito que tenía unas callosidades en las patas traseras. Al revisarlo justamente notamos que sí tiene como una especie de callosidad. Bueno, lo pesamos y también checamos que tiene un poco de sobrepeso. Entonces nos contó también la propietaria que mantiene a Darky por ratos en un jardín y por las noches duerme dentro de una jaula que tiene piso de rejilla. Entonces, las condiciones del sobrepeso, el tipo de sustrato de la jaula, que es, bueno, del suelo de la jaula más bien, que es una jaula de piso de rejita, lo que favorece es que se hagan irritaciones en las patas. Entonces, eso es lo que ella estaba observando en su conejo, que tenía las patitas como un poquito con esas callosidades. Esta raza en particular, la raza de Darky, es un conejo gigante. Este tipo de animales presentan, precisamente por el tamaño tan grande, pueden llegar a presentar problemas en las patas por el peso del mismo animal. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de animales, de que no estén demasiado gordos, que no suban demasiado de peso, precisamente porque las patas son las que llevan el mayor problema. Hay que tratar de mantenerlos en superficies un poco más suaves, evitando que pasen la mayor parte del tiempo enjaulados, o que si se pueden tener sueltos también, que tengan un poquito más de superficie suave, como por ejemplo podría ser en un jardín o en una superficie, como por ejemplo si están dentro de casa, en una superficie alfombrada. Entonces la recomendación que le hicimos fue modificar la dieta para que pudiera bajar de peso un poco el animal, y además que dentro de la jaula pudiera permanecer, el tiempo que permanezca dentro de la jaula pudiera tener un colchón o pudiera tener una superficie lisa para que las patas no tengan esa fricción con la reja y no se estén lastimando. Entonces, y también recomendamos que se le aplicara alguna pomada o glicerina para humectar ese callito y que no se fuera a reventar o no se fuera a romper, precisamente para que no entre ahí una bacteria y nos pueda generar un problema mayor, que sería una pododermatitis ya mucho más grave y mucho más, con mucha inflamación. Entonces, eso fue por lo único que Darky vino a consulta, y en general él se encontraba en buenas condiciones, salvo con los pequeños callosidades que tenía en sus patas. Actualmente existen en el mercado una gran cantidad de productos especialmente diseñados para alimentar y cuidar la nutrición y el peso de nuestros animales de compañía, tanto de tradicionales como aquellos que pueden ser exóticos o no tan convencionales. Entonces, evitemos darle comida hecha en casa y, por supuesto, llevémoslos al veterinario para cuidar esta parte del peso y que no les genere problemas futuros. Ahora regresemos a la historia de Ronnie y descubramos si es que es necesario que le amputen este miembro aquí en Clínica de Animales. Bueno, pues ahorita me siento ya mucho más tranquila, todo salió bien, gracias a Dios, con la operación de Ronnie. Ahorita pues ya llevármelo a casa, mi hijo lo espera con ansias, toda la familia, ya lo queremos tener en casa, y pues echarle muchas ganas a la recuperación, a su rehabilitación, para que pues en unos meses ya ande corriendo con mi hijo y conmigo por todos lados. Las recomendaciones siempre van a ser en un paciente de traumatismo
se ha atropellado, que se cayó de la azotea, cualquier situación que genere un traumatismo y una fractura de nuestra mascota, pues de entrada necesitamos referirlo con un médico en una clínica que tengan lo necesario para atenderlo. Y bueno, si desde el principio tenemos alguna duda, no está resuelta por nuestro médico tratante o nos genera algún tipo de desconfianza, pues siempre es válido tomar una segunda opinión, no tiene nada de malo. Éticamente los médicos también debemos aceptar que se pueden equivocar, que nos podemos equivocar, y una segunda opinión siempre es buena. Eviten hacer vendajes en casa, darle manejo en casa, dar medicamentos, prohibido dar fármacos en casa, nada de naproxena, ibuprofeno, nada de esos fármacos, llévenlo con el veterinario, que él se encargue de hacer el manejo adecuado. No compliquemos más el cuadro de nuestra mascota haciendo manejos inadecuados en casa. Bueno, pues yo les recomendaría a los demás propietarios de perritos que tengan mucho cuidado al abrir la puerta, al tomar las precauciones de, pues ya sea poner una reja, algún tipo de seguridad para que, pues aunque se abran y haya movimiento, pues ellos estén seguros dentro de la casa, que si los sacan, pues con mucho cuidado con la correa, que no se zafe, que sea una buena correa. Y pues al cruzar la calle, si los sacan sueltos, que tengan mucha precaución porque realmente pues ellos dependen de nosotros y de nuestros cuidados, y creo que sí hay que ser muy conscientes de que tenemos su vida como nuestra responsabilidad. Y pues si llegan a pasar este tipo de accidentes, también acudir a una segunda opinión lo antes posible para que, bueno, pues su diagnóstico sea lo más acertado y su recuperación también sea pues lo más efectiva posible. Afortunadamente, la historia de Ronnie tuvo un buen final, ya que no fue necesario amputarle esta pata y ahora se encuentra recuperándose en su domicilio. Sin embargo, recuerden que siempre será mejor prevenir que lamentar. Si tenemos perros en casa que cada vez que llegan visitas a nuestro domicilio reaccionan de una manera efusiva, es mejor tenerlos sujetos con una correa para evitar que escapen cuando se abre la puerta, o incluso colocarlos en una habitación procurando su seguridad. Insisto, siempre será mejor prevenir que lamentar. También el día de hoy aprendimos de lo importante que es cuidar el peso, no nada más en nuestros conejos, sino en todos nuestros animales de compañía, ya que la obesidad en un futuro puede tener otras consecuencias en la salud de nuestros animales de compañía. Muchísimas gracias por habernos acompañado en un capítulo más de Clínica de Animales. Yo soy Gustavo Reyes, nos vemos hasta la próxima.